Y se acuerdan que yo les dije, sube bandera del amor y sube también el dólar en la Argentina y lo hablamos Pero toda ¿cómo la si está semana. flotando? Bueno, flota hacia arriba. Ah, Flota como pedo de buzo. como pedo de buzo. Como pedo de buzo hacia arriba. Tal Pero cual. ayer el presidente Javier Milei dijo que no hay que insultar más, que él no va a insultar más. Vamos a ver cuánto le dura al presidente. Maduro. No, dijo que los cucas, o sea, nosotros, por si alguien no se enteró, nosotros somos los cucas, Ah. lo criticamos mucho porque insulta, entonces va a dejar de insultar así discutimos ideas. Lo cual yo celebro, no porque no me gusten los insultos, de hecho son ornamentos, sino que está bueno que discutamos Pero bueno, ideas, sí. finalmente, porque lo único que tenía aparecido no era cucas imbéciles hijos de puta, Sí, digamos, cosas, a los gays decirles analogías pedófilos. con el ano y Claro, todas esas cosas. que- el totó encremado de Karina Bien. Milei. Bueno, eso lo dijo el presidente. Lo dijo el presidente. No me Sí. adjudiquen palabras. No, lo que dijo el ella, presidente. que ella le No, había que ella llenado le de crema. encremaba. Bueno, la encremadora de totós. De nalgas. De La nalgas. pastelera que te Mati, llena de Mati. crema. Eso lo dijo el presidente. Si va a dejar de decir eso, yo lo celebro. Lo celebro, pero lo que no celebro, y no creo que esté el gobierno muy contento en el día de hoy, era que dicho y hecho se va a trasladar aparentemente la suba del dólar a precios, lo cual es una muy mala noticia, no solo para Toto Caputo, que la verdad que lo que le aflija o no a Toto Caputo a nosotros nos tiene sin cuidado, lo que sí nos preocupa es que a nosotros es a quienes nos van a aumentar los Exactamente. precios, porque la suba del dólar en algunas cadenas, principalmente los mayoristas productores de chapa y cartón, aumentaron los precios en los insumos, lo cual implica también una traducción en el crecimiento de los precios de aquellas empresas, principalmente las concentradas, como por ejemplo en la producción de alimentos, de bebidas, de limpieza y de higiene personal, que luego se valen de esos insumos. ¿No? Volvemos a la línea de valor de la producción, aumenta el insumo, aumenta la industria manufacturera, aumenta en cuanto eso se vende al comercio mayorista, ese tiene un precio elevado para el minorista ¿a quién le aumenta? A vos. Entonces, es muy probable que esto se traduzca a precios. ¿A qué le está rezando el gobierno nacional? A que se derrumben las ventas para que eso limite la suba del precio. Quédate tranquilo, que de última, si no lo podés pagar, por inanición, amigo, por inanición. Alimentos, limpieza y productos de tocador, consumo masivo que mayor impacto tendrá del aumento de los costos de producción en las fábricas. La novedad del fin de semana son las nuevas listas de precios que envían los fabricantes de productos de consumo masivo que detallábamos recién y llegan a las grandes cadenas de supermercados. Veremos ahora si Toto Caputo saldrá al llamado uno por uno, como ya lo hizo, porque ellos no intervienen, pero intervienen. Son los extraños libertarios. Son los libertarios más raros de la historia de la economía Sí. mundial. Y la realidad es que Toto Caputo veremos si otra vez se va a juntar con los grandes supermercadistas para decirles, por favor, no traduzcan esto en precios, porque le implicaría una suba en el número de la inflación en un mes electoral, con una inflación que la tienen pisadísima, falsa. Acá le hemos hablado reiteradas veces con Clara Razu, que hoy también va a estar con nosotros. Falsa, digamos, una baja inflación que no tiene en consideración un montón de datos muy importantes, ¿no? Como la suba de alquileres, como incluso que una inflación promedio que da siempre por abajo de lo que nos impacta a nosotros en alimentos, bebidas no alcohólicas, ¿no? El consumo diario. Y una inflación aparte sostenida en base a que no podamos comprar, ¿no? Basada en la caída absoluta y masiva del consumo. Otras cadenas están optando por negociar con los fabricantes a fin de que los incrementos en las góndolas sean menores al 5%, pero las listas de estos productores de insumos varían entre el 3 y el 9% de aumento. O sea, se vendría una inflación muy grande. Y lo fundamental también es que estamos hablando de marcas que tienen una actitud monopólica en la representatividad de este Claro. bien que proveen. Porque Tanto- no hablamos de que, bueno, de última, yo te paso mi agenda Libre de competencia del precio mercado. y vos no querés los míos y vas y le compras a males. Pero bueno, no estás medio Tienen cautiva. una jugada medio trucha que es, ellos mismos tienen otras marcas pequeñas que Ahora compiten en- vamos a ir por parece una eso, competencia, pero no lo es. porque yo muero de ganas de ver. Primero de verles la cara, porque son trolls, pero además de ver muero de ganas de cruzarme en el Carrefour con una pechera de las fuerzas del cielo al Nunca trampista, pasará. Ah, ¿vos viste al eso gordo también? Dan
Y algunos más. Vos decís que nunca pasará. Mirá No, lo que digo que nunca tuiteaba. nos lo vamos a cruzar. Mirá lo que creo. tuiteaba en el día de ayer el trampista, troll oficialista, digamos, un troll pago por el gobierno nacional. Salieron a atacar a las grandes empresas, lo cual celebramos, ¿no? Formadoras de precios durante todos los gobiernos existentes, por encima de la inflación. Son mercados monopolizados, principalmente, como decíamos recién, de los consumos masivos de harina, trigo, aceite, lo que compramos todo el tiempo y vemos, mira, este es Termo, no es otro, el troll libertario, no es el trampista, que también lo había dicho. Unilever sigue aumentando precios sin razón alguna. Ahí aparecen todas las marcas que maneja sí, Unilever, ¿no? No compren sus productos y que se vayan a la concha de su madre, dice este troll libertario, y abajo en la foto detalla todas las marcas, porque vos decís Unilever, qué sé yo, nunca compré algo marca Unilever. Pero sí, En realidad, decía un ahí. montón, claro. Sif, los jabones tocadores. Bueno, Unilever en particular hace productos de higiene personal. Principalmente de limpieza. Y de limpieza, higiene claro. personal. Y lo mismo dijeron de, por ejemplo, Molinos Río de la Plata o de No. Molino Cañuelas, aquellas empresas que Con los dueños de Ojo la con tierra quién en la se están Argentina no, metiendo, viejo, muchachos. Tremendo. Y de hecho es Javier Milei el que también se mete en la pulseada en el día de ayer y en su red social Twitter, en un posteo que lo vi, pero después no lo pude encontrar porque retuiteó tantas cosas en la noche de ayer por lo de la Fundación Faro que después nunca pude volver a encontrar este tweet, lo digo sinceramente. La Cámara de Supermercados y Grandes Superficies ya están rechazando los aumentos de las listas de precios de los proveedores que están llegando en estos días. No convalidarán aumentos en góndolas. Oficial de la Cámara, dato, dijo el presidente Javier Milei al respecto de esto. Sí, ahora está como el fin de Adorni, pero es Pero en dato, punto. Bueno, la realidad es que es muy probable que se venga una suba de precios generalizada, principalmente en, como decimos, los productos de primera necesidad, alimentos, bebidas, limpieza, higiene personal. Así que estar todos atentos, veremos igual qué negocia el gobierno, porque también sabemos que estas cadenas, así como les importa hacer ganancia y aumentar su rentabilidad, también tienen ideología. Así que tampoco me sorprendería yo si después de una negociación con Luis Toto Caputo y por algún otro favor que le dé el gobierno, logran negociar que los precios no suban por lo menos arriba del 5%, que es un poco como están viniendo estas listas de los fabricantes, ¿no? Así que, bueno, la verdad que muy malas noticias, no para Toto Caputo, que como decimos no nos importa, sino noticias para el pueblo argentino, que ahora estamos ante una posible escalada de la inflación, que recordemos, la inflación no cesó, el aumento sostenido de precios persiste, por algo tenemos números de alrededor de entre el 1, 2 o 3% de inflación mensual, pero esto daría un salto abrupto en los precios que venimos manejando, que como decimos, se vienen sosteniendo. Y así lo dice y lo celebra el gobierno en base a la baja de consumo, ¿no? No aumentan los precios porque la gente no puede consumir. Así que, bueno, estaremos atentos a esto que pasó con un dólar que sigue flotando hacia arriba, cada vez más a punto de salir a la superficie ya a esta altura. Pero bueno, por suerte hoy tendremos a nuestra querida Clara Razu que nos estará contando entonces las novedades de la economía. Pobre negra Sosa. Sí. Mira para lo que la estamos encantaría usando. escucharla en otro Le pido mil contexto. disculpas. Mientras Sí. esto La pasa, verdad que sí. la derecha reaccionaria necesita un poco de show. Así que nos vamos a meter con las novedades que nos trae Male. Porque, bueno, viste que las malas noticias hay que taparlas con un poco de teatro. Y de eso se trata un poco, me parece, lo que se viene en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La comunidad de Male. Bueno, sí. Vos hablabas, Delphi, de campañas, y hay campañas que realmente dan miedo, o bronca, no sé cómo expresarlo. Un poquito de ambas es también la mezcla. Porque Jorge Macri persigue a cartoneros. El jefe de gobierno Jorge Macri compartió en sus redes sociales un video donde la policía pone contra la pared a personas en situación de vulnerabilidad solo por revolver la basura. La verdad que esto preocupa muchísimo, cómo del Estado se persigue
y estigmatiza a las personas que viven y trabajan en la calle. Ya hubo varios casos de agresión a personas en situación de calle y con este mensaje que manda el jefe de gobierno afirma que se puede utilizar a la policía para amenazar y perseguir a los cartoneros. Escribió en sus redes sociales, seguido del video: di la orden al Ministerio de Seguridad y a la policía de la ciudad que si encuentra alguna persona o grupo de personas removiendo basura de los contenedores y ensuciando nuestra ciudad, les exijan que limpien y ordenen todo de inmediato. Si se niegan, que las sanciones sean según la normativa vigente, decía Jorge Macri. Si querés lo escuchamos un poco, porque la verdad que es Cartón violento. todo, la vereda tiene que quedar completamente limpia. Está con el micrófono puesto el efectivo. Sí. Contra la pared. ¿De dónde sos? El En modelo Fiorito. ¿Y qué Montenegro, estás ¿no? haciendo acá? ¿Revolviendo basura? El En la ciudad no se puede hacer más esto. ¿En Fiorito también no Mar se del puede Plata, esto? ¿no? Es exactamente Vas lo a mismo agarrar que y vas a vimos juntar la basura y la vas a Montenegro, poner de ¿no? vuelta El donde estaba. montaje. ¿De dónde Sí, sos vos probablemente también? sea la misma productora de De contenidos. Fiorito. Puede Así ser. que van a agarrar las cosas, las van a poner y se van a retirar del lugar. Oh, Ponen lo todo y plagió. que quede todo limpio. Porque esto de original no tiene nada. No, a mí me eligen- recordó también al de Mar del Plata. No, Cartón todo, la y hay vereda otro, tiene que- otro elemento también central. Male recién decía la utilización en clave de la campaña, la utilización de la otredad como base para el elemento represivo. En este Sí. caso, la otredad no solamente de la práctica, en este caso social de subsistencia, que en este caso es apuntado justamente a quienes reciclan, a quienes concretamente Sí, que hurgan la mantienen basura en limpio. búsqueda de comida o de trabajo. Sí, y que también colaboran al reciclaje, ¿no? Porque vemos la ciudad de Buenos Aires, no es, su característica justamente no es la limpieza ni el orden, y quienes colaboran a ese orden y a esa limpieza son los cartoneros, los recicladores, que también están organizados, ¿no? Sí. No, pero acá apunta sobre todo a esta cuestión de la negación del otro, ¿no? Sí. No casualmente se utiliza, en este caso, el ejemplo de una persona que dice, ¿no? Yo soy de Sí. Fiorito, o sea, vengo de la provincia de Buenos Aires. Aparte, Y acá está, que de hecho la repregunta del policía es esta, ¿no? vos ¿Haces eso esto en Fiorito? Fiorito. Donde claramente está de fondo la construcción discursiva de la otredad, en este caso de los que vienen de afuera, ¿no? Esto es bastante peligroso. Sí. Y sobre todo que en términos seguramente estadísticos electorales en la ciudad autónoma de Buenos Aires, el gobierno de Jorge Macri debe creer que tiene que asemejarse a la crueldad de Javier Milei Sí, para sumar yo- algún porcentaje. Que calculo lo mismo, porque antes no se podía mostrar la crueldad tan cruda, ¿no? Ahora, hoy en día vemos otro tipo de ¿cómo se dice?, de campañas políticas, que son muy parecidas a la del gobierno de Javier Milei. Y según el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, a las personas que según ellos ensucien y no limpien, se les cobrará multas de hasta 90.000 pesos. 900.000 pesos, perdón. Y bueno, esa es su campaña, ¿no? Porque Es aparte, decir, le vamos a cobrar a obvio- gente. Obvio que una persona que está revolviendo la basura tiene una No. cuenta bancaria donde le sobran los 900.000 pesos. Sí, no, una estupidez mortal. Pero bueno, esto ya ha pasado, ¿no? Ya vimos lo que pasa cuando la policía hostiga, como en el caso de Mar del Plata, en Salta, la otra vez que traíamos el video de la policía maltratando personas en situación de calle, Jujuy, Mendoza y en otros lugares también del país que quizás no nos enteramos. Hay un montón de noticias que no nos enteramos. Y donde el discurso violento tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial e incluso de los intendentes, porque esto de las patrullas eran patrullas municipales que la orden la dio un intendente, ¿no? Ahí en Mar del Plata, digo. Pueden pueden decantar en situaciones trágicas donde la policía incluso personas que son racistas llegan a matar, porque ayer veía una noticia de un hombre en Jujuy que mataba personas en situación de calle, y la verdad que esto también es parte, ¿no?, de un discurso tanto de gobernadores como de nación. E incluso Patricia Bullrich, no nos olvidemos que ella es la ministra de Seguridad.
La semana pasada mostramos el video del hombre de Salta, hace unos meses contábamos lo de la patrulla municipal, después en marzo Hugo Silva falleció tras una fuerte golpiza en Mendoza, un hombre de 28 años que vivía en la calle fue asesinado de un disparo acá en Capital Federal, la muerte de Tiago Correa, un nene de 7 años, víctima de gatillo fácil, y son muchísimas las aristas, ¿no? de esta violencia que se ejerce desde el gobierno. Y con este mensaje el gobierno porteño, el jefe de gobierno porteño deja ver que son capaces de mostrar su peor lado y hacer este tipo de campaña para dividir más a la gente, porque obviamente, lamentablemente tienen un electorado que quizás piensa que esté bien En perseguir. realidad que están buscando rascarle votos a la Libertad Avanza, digo. Sí. Porque... Bueno, pero eso no quita que haya personas que avalen este tipo de No, por eso justamente acciones. creo que lo que está jugando acá el PRO, en esta montenegrización que están teniendo en este caso Jorge Macri, es apelar a esos esa votantes, masa, esos sí. electores que ellos consideran que se les están yendo Sí. con la Libertad Avanza, pero que no lo podés engatusar un rato vendiéndole esto. Pero yo dudo que lo que esté buscando una persona que vota en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea esto en términos reales, digamos. Se lo podés dar como show. Sí. Ahora, lo que viene lo que vino a No tiene ninguna a discu- propuesta para no, ofrecer. y que si la gente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se queja, por ejemplo, de la mugre que hay en la ciudad, que eso lo escuchamos mucho, ¿no? Sí, En la campaña, que sí. hay olor a pis y no sé qué. Rociaban La los- solución no va a ser cobrarle 900.000 pesos a gente que no puede pagar, porque aparte es eso, ¿no? Claramente esto es un circo. Es puro circo. Pero es un circo peligroso. Peligrosísimo, sí, Sí. deshumanizante. Sí, y bueno, quien quiera creer que el accionar de Macri es un caso aislado de las políticas del gobierno nacional, se equivoca, porque la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, avala siempre las conductas violentas de la policía, y lo podemos ver cada miércoles en las marchas de jubilados, lo podemos ver cuando algún efectivo mata a un pibe y ella los defiende, y quizás también parezca que una cosa no tiene que ver con la otra, pero es parte del mismo discurso que bueno, que separa las clases, ¿no? Trata de hacer esta clase social sí, esta no, y bueno, y también los discursos que escuchamos de la gente de bien y los cucas zurdos empobrecedores. Bueno, en AM750 habló María del Carmen Verdú en una entrevista vieja ya y expresó, es de Correpi ella, expresó que si hay algo que no necesitamos hoy es pruebas de que el gatillo fácil es política de Estado, porque te lo está diciendo la ministra de Seguridad de la Nación. Esto quizás parezca que tiene que ver el gatillo fácil con que hostigan pibes que revuelven la basura. Tiene mucho que ver, porque es la policía los que lo están hostigando, ¿no? Sí, y en realidad es una decisión política. La policía Sí. sale a hacer esto en el Sí. día de ayer o este video y lo toman como política de Estado, porque es la política la que le está pidiendo a la policía de la Sí. ciudad que salga a cobrar Si en ve este a alguien, caso o a sí. hostigar a personas en situación de calle. No que los efectivos después se vayan a negar o uno pretenda que tengan un acto de solidaridad, porque No, también los no educan pasa. para eso. Claro. Y tampoco acá vamos a ponernos a armar, digamos, pero responden políticamente a esto. Sí. Responden políticamente a esto, como vemos todos los miércoles cuando decimos que la gendarmería, la policía de la ciudad, la prefectura, responden políticamente a los ministros que los conducen, en este caso al Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y después el gatillo fácil y demás, son las consecuencias de este empoderamiento que se le da y este envalentonamiento que se le da a la policía y que luego es, digamos, avalado y protegido por el Estado. Sí, por último me quería ir dejando una invitación porque cartoneros y recicladores hicieron una convocatoria para marchar hoy mismo a las 10:30 de la mañana, ahora en un rato, desde Parque Lezama al Ministerio de Espacio Público de Cava. Y el texto dice: basta de atacar a los cartoneros, nos movilizamos en defensa de nuestro trabajo y del reciclado. Desde FACSIR denunciamos y repudiamos la decisión de Jorge Macri y su ministro Ignacio Baistrocchi
de suspender el transporte para casi 3.500 cartoneros y cartoneras. Esta medida disfrazada de ahorro es un ajuste brutal y discriminatorio que ataca nuestros derechos fundamentales a trabajar, recorta nuestro salario de forma encubierta, pone en riesgo el sistema de reciclado con inclusión que es modelo en toda Latinoamérica, condena a la ciudad a estar más sucia para que otros lucren enterrando basura, dice. Mientras el Estado recorta, nosotros sostenemos, mientras nos invisibilizan, nosotros construimos una ciudad más limpia y justa, convocamos a todos y a todas a marchar en defensa del trabajo y el ambiente. Esto hoy martes a las 10:30, que es otra cosa también, ¿no? Que no la mencioné, pero no es menos importante, este recorte del transporte de casi 3.500 compañeros cartoneros que ahora van a tener que tienen un salario menor a 400.000 pesos, que ahora van a tener que pagar también el colectivo. Otra medida cruel y violenta de Jorge Macri hacia el sector vulnerable. Sí, de las 10:30 de la mañana, como decía Male, desde 9 de julio y Avenida San Juan hasta Parque Lezama va a ser la movilización de cartoneros. Agregarle a esto que planteaba Male recién, que hoy por la mañana lo que tuvo también es una avanzada del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un desalojo a uno de los galpones de los recicladores urbanos organizados, de la CTA de los trabajadores. Particularmente cayó la policía de la ciudad a las 5 de la mañana, se les metió adentro del galpón. Obviamente los compañeros y compañeras no pueden acceder. Estamos viendo ahí algunas de las imágenes con algunos de los videos que nos han compartido. Una primera línea de la infantería de la policía de la ciudad impidiendo el acceso a su fuente de trabajo, a los compañeros y compradores, en este caso recicladores urbanos, que iban a acceder como todos los días a el galpón, más allá de la movilización luego, sí, que van a tener, como decíamos, a las 10:30 de la mañana. Bien, bueno, tremendo lo que está pasando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que no queda ahí, ¿no? Estamos hablando de esto, ¿no? Es la construcción de un discurso de odio hecho práctica y que además tiene mucho que ver no solo con esta búsqueda electoral del PRO, sino con algo que se replica en cada uno de los municipios donde gobierna la derecha, y con una narrativa a nivel nacional avalada, obvio, por Patricia Bullrich y por el ejército de libertarios rarísimos que nos gobiernan en la Argentina, que la verdad que si el presidente deja de insultar no cambia esto, porque el discurso de odio es más que la palabra, digamos, el insulto en sí mismo, tiene que ver con todo, ¿no? Palabra y acción para la deshumanización, que es un poco lo que vino a hacer este gobierno. Y vamos a hablar de la respuesta a todo esto, de los sectores que se organizan para presentarle batalla, así que vamos y volvemos para meternos en un tema más en esta mañana de Será por las Malas. Si lo entienden por las buenas, me encanta. ¿Por las buenas o por las malas? Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. ¡Vamos a ganar! ¡Siempre a ganar! Si no puedo por las buenas, será por las malas. No quiere entender por las buenas. Y cuando dicen por las malas, se comportan como adictos. Será por las malas. Lunes a viernes, de 9 a 11, por Radio Trinchera. Continuamos y como decíamos recién, los sectores que se organizan para ponerle un freno a la avanzada del gobierno nacional, en este caso el CONICET, que en estas jornadas del 6 y 7 de agosto, miércoles y jueves de esta semana, estará realizando un paro y una jornada de lucha de 48 horas denunciando el desguace de la ciencia y de la investigación que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. También habrá una fuerte concentración y una vigilia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires frente al Polo Científico Tecnológico convocada por ATE-CONICET, por jóvenes científicos precarizados y otras organizaciones de ciencia y técnica. Esto se da al calor no solamente del desguace generalizado de la ciencia argentina, sino que también a finales de julio hubo una fuerte baja, ¿no?, de muchos becarios y becarias del CONICET que se les terminaba la beca, quizás muchos de ellos en el medio de un proceso de investigación, ¿no?, con estas becas que se van renovando anual o bianualmente.
Y en este caso, miles de ellos perdieron esta oportunidad o esta posibilidad que les daba el Estado de seguir investigando. Y también aprovechando, ¿no?, este clima social generalizado donde, bueno, el ojo está puesto un poco en el CONICET, de forma buena, podemos decir, por lo que viene siendo este stream subacuático del cual estuvimos hablando en los últimos días. Pero bueno, esta jornada de lucha se pone y se planta en la agenda. Para hablar de esto, estamos ya en comunicación con Agustina López Villar, delegada general de ATE CONICET en la ciudad de La Plata. Buenos días, Agustina, ¿cómo estás? De este lado, Delfina, Malena y Franco, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, compitas, ¿cómo andan? Muy bien, gracias por tu tiempo y por hablar con nosotros. Agustina, contanos primero que nada cuál es el cuadro de situación en la ciudad, en el CONICET de La Plata en particular, pero en general, cuál es la situación que está atravesando, podemos decir, la ciencia y la investigación argentina en este contexto. Bueno, nada ajeno a lo que está pasando con todo el Estado Nacional, con una dinámica tal vez diferente por la modalidad de vinculación que tienen los distintos escalafones científicos en el país, porque muchos de nuestros organismos son autárquicos, pero bueno, están sufriendo un embate abismal que tiene que ver con la pérdida de soberanía en todos sus aspectos, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que bastante compleja, perdón, estoy medio engripada. Es bastante compleja porque hay un deterioro salarial, falta de financiamiento para ejecutar las investigaciones que se están sosteniendo, y el deterioro salarial lo que implica, y el cierre del ingreso a las carreras. Entonces, esas tres variables lo que generan es, primero, fuga de cerebros, falta de voluntad de la población académica de seguir estando en el sistema y yéndose al privado, y lo que vemos es, este streaming tan hermoso que está sucediendo, que en realidad está aconteciendo gracias a fondos de una ONG norteamericana, ¿no? Entonces, eso lo podíamos, el primer mapeo del fondo marino nuestro en esa zona se hizo con el proyecto Pampa Azul, que era un proyecto propio, que Macri frenó, y ahora nuevamente se volvió a frenar y desfinanciar. Así es. Agustina, en este sentido, ¿puede ser que hubo una baja muy fuerte también de becarios y becarias en lo que fue el final del mes de julio? Sí, en realidad los becarios en nuestro país tienen una condición de precariedad porque no tienen una planta ni un contrato a término. Entonces lo que sucede es que se cierra, o sea, se terminan las becas y hasta que estén los nuevos resultados de las convocatorias anteriores, se quedan sin vinculación con el organismo. Claro. Como los resultados implican una evaluación de los mismos trabajadores, o sea, todo es interno, ¿no? Recae sobre los mismos trabajadores del organismo, y puede haber una demora por las distintas demandas que hay, ya sea por presentarse a proyectos, por presentar papers, por formación académica, porque el 80% de los trabajadores de CONICET tienen una vinculación directa con las universidades nacionales, porque son docentes o adjuntos o ayudantes de alumnos, y también trabajan en escuelas secundarias. Cuando sucedía esto, lo que se hacía era prorrogar la beca hasta que salgan los resultados. Nosotros estamos en una situación en que venimos demorados en las convocatorias a beca, en los resultados a beca y a carrera, ¿no? A carrera de la investigación del investigador científico y del personal de apoyo a la investigación, y con una reducción, ¿no? En los temas estratégicos y en la cantidad de becas, pero sobre todo esto va virando a qué apuntan nuestras investigaciones. Por eso contaba lo del fondo del mar, ¿no? No es lo mismo que nosotros mismos hagamos un mapeo sobre nuestra plataforma submarina, que vengan los gringos a decirnos qué es lo que hay, y hay muchas cosas que no están legisladas, entonces la información es abierta y puede cualquier ser del planeta patentarla. Claro, tal cual. Agustina, buen día. Franco te saluda de este lado. Con respecto un poco a la situación general de los trabajadores y trabajadoras de CONICET, y sobre todo algunas particularidades que tiene la tarea que realizan, también para que nos aclare a nosotros y a la oyentada, pero hay trabajadores y trabajadoras que tienen, si se quiere, como una dedicación exclusiva en clave de investigación, y que no podrían, por ejemplo, tener otro trabajo. ¿Esto es así? Sí, ahí hay también otro debate. Todo tiene como un rulito, ¿no? Que también hace tan engorrosa la participación de la sociedad en las cuestiones políticas, porque nada es lineal. Política me refiero no a partidaria, sino a política científica, a política laboral, a políticas
a políticas públicas para el desarrollo de nuestra nación. Los trabajadores de CONICET tenemos contratos, los que somos administrativos, como es mi caso, de 40 horas semanales, y los investigadores, becarios y CPAs, que son los que se dedican más al proceso de investigación específicamente, también. Lo que tienen es un límite a la hora de tener otros trabajos. Por ejemplo, un becario puede tener 2 cargos simples de universidad o lo equivalente a esos 2 cargos simples, porque tiene que poder dedicarle el tiempo que se considera desde el espacio estatal, de la construcción estatal, desde el estatuto de CONICET en este caso, que se considera para estar in situ en el laboratorio, en el campo, además para poder llevar una línea de investigación. Por eso es esto que charlábamos recién, que vos me preguntabas, que tiene que ver como una exclusividad a la hora de investigar. Claro. No tiene que ver con la exclusividad de la línea, sino con el tiempo. Claro. Entonces, cuando uno tiene más de un trabajo, que a veces pasa, ¿cuánto tiempo le dedicas a la investigación si estás dando clase en muchos lugares? Y eso se contrapesa con el salario. Claro, o sea, vos tenés un becario que no cobra un palo, claro. Un becario doctoral y un postdoctoral un poquito más. Entonces, como no llegas a fin de mes, tenés que dar clases. ¿Cuántas clases podés llegar a dar para poder seguir investigando en profundidad? A ese punto iba, o sea que lo propio, la propia regla, si se quiere, interna del estatuto, te lleva a una situación, sobre todo en el contexto en el que vivimos, que bien lo detallabas al comienzo de la entrevista, bueno, con un montón de factores que hoy hacen que inclusive los trabajadores y trabajadoras que tienen esa exclusividad dentro de su estatuto, necesitan de otro ingreso porque ese ingreso es insuficiente para subsistir. Exactamente, entonces lo que queda cuando se discute la exclusividad, lo que queda sobre tablas es, bueno, liberemos la exclusividad para cobrar más. Entonces se pierde la discusión sobre las condiciones laborales, sobre un salario digno, sobre qué es lo que implica investigar, para quién y para qué. Y ahí es como que se empiezan a solapar las necesidades básicas de los laburantes con el modelo científico que nosotros tenemos. ¿Y quién financia? Porque depende de quién financie, es lo que en una primera instancia te sirve para investigar algunas cosas, pero después se especifica a dónde apunta esta investigación, ¿no? Claro. Y se van achicando los caminos de distintas formas, y de esa manera vos tenés una investigación totalmente condicionada a quien tenga más dinero para investigar o para dedicarle a la investigación. Sí. En este sentido, vos caracterizabas principalmente esto, ¿no? Quién financia, quién termina financiando estos proyectos y cómo eso orienta también los objetivos de estas búsquedas. Y por el otro lado hablabas de la fuga de cerebros. ¿Qué impacto están teniendo esas variables, esas consecuencias que vos caracterizabas del desguace en el CONICET platense, por ejemplo, ¿no? O por lo menos en lo que vos conocés de las áreas de investigación acá en la ciudad de La Plata, principalmente imagino de la Universidad Nacional de La Plata, ¿cómo se viene viendo eso? Y los impactos son mayormente a largo plazo. Igualmente ahora se ve que muchos compatriotas están intentando tener una beca de formación en el exterior, claro. y no estar esperando, o tienen una beca actual en el exterior y están esperando el alta en el país y están afuera, ¿no? Uh-huh. Y ahí es como que el proceso a largo plazo de la cantidad de gente que vos tenés formada para investigar con recursos, con herramientas, con equipos, con reactivos, por ejemplo, en algunos casos, o con acceso a material público de bibliotecas en otros, uh-huh. Es muy escaso. Lo que se ve son desarmes de líneas completas, impactos en la cantidad de trabajadores y trabajadoras que se anotan directamente al CONICET. Hubo una baja muy grande porque no hay expectativa y además porque el salario es muy bajo. Y también no hay finalización. O sea, lo que sucede es que no finalizan los doctorados. Claro. Pero acá hay otras cosas que también suceden que tienen que ver con la formación a largo plazo, ¿no? El desguace tiene que ver con algunas palabras que no se pueden utilizar, como soberanía, como agroecología, como agricultura familiar, como cambio climático. Hay restricción incluso en los títulos de los proyectos de investigación, claro. Para presentarse. Entonces, para mí, el impacto es muy ideológico. Agustina, con respecto un poco a sobre todo porque recién decías, ¿no? La situación de pensar a
a largo plazo. ¿Cómo se dan algunas de las discusiones o qué estrategias, incluso en clave argumentativa y de difusión sobre todo del conflicto, se dan los trabajadores del CONICET, no solamente para explicar muchas veces el trabajo que se hace, sino también la importancia de la inversión en ese trabajo, porque también es parte de uno de los latiguillos que masivamente se han utilizado en clave de señalar al CONICET y sobre todo a sus investigadores en relación a qué es lo que se investiga y para qué? Mira, justo es un cambio de época muy particular, ¿no? Que creo que todos los militantes políticos o que hacemos algún tipo de militancia de la que sea lo notamos en todos los aspectos. Yo lo que noto es que hay como un cambio de paradigma en qué es lo que se ataca. En este contexto lo que está sucediendo es que primero te atacan intelectualmente o ideológicamente para qué es la ciencia, en qué se invierte, quién pone la plata, con la nuestra o no. Es como un latiguillo ese, ¿no? Y por el otro las discusiones que se dan para el adentro, en donde también pasa un poco eso, y reconstruir la identidad nacional, y más en organismos de ciencia y tecnología, en donde vos tenés gente que está muy formada, pero muy formada, con muchos años de estudio, es difícil. Nosotros lo que notamos, por ejemplo, cuando vemos cómo hacer para no seguir atosigando en este contexto en donde todas son malas noticias y complejas de analizar, para tener un efecto que no sea el rechazo directamente de la noticia o del debate. Y eso es algo que a nosotros nos está costando un poco, ¿no? En la comunidad científica, más allá de sean o no sean investigadores, disfrutan mucho del espacio de las ferias de ciencia, la divulgación, esto que pasó con el streaming, que una de las compañeras que están ahí, que trabaja con invertebrados, que tiene su nombre de Instagram, que es Coralina, hizo una descripción muy amable, muy amena, muy familiar, describiendo el placer que genera ver la batata de mar o bueno, el pepino, lo que sea, que eso hizo que la gente se acerque mucho a eso, que los pibes de la escuela te digan, yo quiero estudiar eso, ir al fondo del mar, como que hay que pensar cómo trabajar lo político desde lo cotidiano y desde el acercamiento más amoroso y más amable en este contexto de tanta violencia, odio y despilfarro de palabras sin sentido, a poder discutir políticamente, ¿no? Esto. Y es difícil, hoy en día es difícil, la comunidad está atenta, está fragmentada también en los distintos escalafones que hay, pero todos con la visión común de hay que hacer una defensa muy férrea de lo que es el CONICET y para qué. Y ahí es donde se da otra discusión, ¿no? Si son más importantes las ingenierías, las informáticas, claro, las sociales, las biológicas, ¿a dónde vamos? Y me parece que hay que reconstruir un sector científico en donde se puedan discutir todas estas cuestiones, ¿no? Todas, Agustina, absolutamente todas. ¿Para qué, con quién y por qué? Totalmente. Por último, preguntarte por lo que serán estas jornadas de lucha de mañana y pasado. ¿Habrá paro? ¿Habrá vigilia? ¿Qué nos podés contar de esto que también, digamos, tiene su relevancia en este plan de lucha? Bueno, la verdad que es un paro de 48 horas de CONICET nacional, en donde va a haber distintas modalidades. Nosotros acá en La Plata vamos a estar haciendo visibilización y volanteada en UNI 60 y en 7 y 50. En Capital Federal, en la explanada del Polo Científico Tecnológico, va a haber una vigilia con carpas y convocatoria de distintas comunidades, como la RAICIT, que es la red de directores y directoras de institutos de todo el país. Va a haber directores de CCT, va a haber decanos de universidades presentes, en otros países, en otras provincias, qué fallo horrible que tuve, perdón. En otras provincias va a haber asambleas por lugares de trabajo, también en otras provincias, por ejemplo en La Rioja, se va a juntar con el 7 de agosto porque está muy pegadito lo de San Cayetano, Paz, Pan y Trabajo y Soberanía. Hoy hay una movilización en Capital por la vulnerabilidad de la ley de discapacidad. Va a haber movilización al Congreso hoy mañana a las 2 de la tarde creo que hay sesión, y el 7 también. En las dos sesiones se van a tocar entre varios temas ciencia y tecnología. Así que hay mucha movilización. Nosotros somos un sector que viene muy activo desde antes del inicio del gobierno de La Libertad Avanza. Y seguimos en esa línea, pero sobre todo estamos viendo cómo reconstruir por sobre todas las cosas una perspectiva de proyecto nacional y que la ciencia tenga su incidencia en eso, con una propuesta desde los trabajadores
en qué hay que modificar en el organismo para que un 60% de nuestros compatriotas de nuestro organismo de ciencia y tecnología, en nuestro caso del CONICET, haya votado en líneas generales, ¿no? Un proyecto político que ataca desde antes de asumir su gobierno al CONICET. Totalmente. Agustina, te agradecemos por tu tiempo. Obviamente los micrófonos de Radio Trinchera abiertos siempre para cualquier comunicación, para poder también seguir discutiendo esto que es el plan de lucha y la defensa actual, pero que también tiene que ver con discutir de qué forma se masifica esta defensa de la ciencia, la técnica y la investigación argentina. Así que te agradecemos, te mandamos un saludo muy grande. Muchas gracias a ustedes y sobre todo por el tiempo y poder expresar un conflicto tan complejo de un organismo tan grande como es el CONICET y la ciencia y la tecnología. Un saludo grande. Muchas gracias, fuerte abrazo. Gracias. Pasaba Agustina López Villar, delegada, en este caso de ATE CONICET aquí en la ciudad de La Plata, planteando obviamente la situación y sobre todo una agenda de lucha y de conflicto a nivel nacional, que como bien destacaba, no solamente aquí en La Plata, sino también en distintos puntos del país, como esta agenda de estos días que ahora vamos a repasar. Así es. No sabía desde dónde verlo y lo vi desde el lente de Franco. Nos metemos entonces en el foco y nos vamos a quedar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Qué porteño que vinimos hoy. Hoy venimos muy porteñocéntricos porque hoy hay jornada de lucha en Capital Federal, así que estamos con el Será Informado, estamos solidarizándonos con la jornada de lucha que se va a estar llevando adelante en estos momentos, tanto, como decíamos recién, hacia Parque Lezama con los recicladores urbanos, como también al Congreso de la Nación, que van a estar todos los familiares y obviamente pacientes con discapacidad que están obviamente reclamando ante el veto presidencial, que obviamente el miércoles vamos a tener jornada, así que el jueves vamos a estar hablando al respecto. Pero ahora nos vamos a quedar en la ciudad porque nos vamos a ir a uno de los hospitales de la ciudad y ustedes van a decir, bueno, ¿van a ir al Garrahan? No vamos a hablar del Garrahan hoy, vamos a hablar del Hospital Durán. Y nombré el Garrahan porque después vamos a hacer una puntita que de alguna manera esta noticia que vamos a tratar del Durán hoy tiene un punto en común con la historia del Garrahan y particularmente con uno de sus directores que no lo vamos a nombrar ahora. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedió? La jefa de la división de la Auditoría Médica y Control de Gestión del Hospital Durán, la señora Vilma Rebocio, denunció directamente al ministro de Salud y envió una denuncia al Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también dirigida al director del Hospital Durán, el señor Fernando Adrián González, al subdirector Carlos Storino y también al director general adjunto de gestión administrativa, el abogado Pablo Buero. ¿Qué es lo que plantea en la denuncia entonces la jefa de la auditoría del Hospital Durán, Vilma Rebocio? Concretamente que utilizaron su matrícula y su firma apócrifa en diferentes facturaciones que realizó la institución médica. ¿A qué es lo que vamos? A ver, esta persona se encarga de tramitar y hacer las facturaciones que antes se hacían en papel y que obviamente producto de la digitalidad pospandémica y demás fueron cambiando un poco algunas modalidades. Antes lo que se hacían era que las facturaciones se imprimían en papel y se podían dejar a un lado sin firmar las que tenían, por ejemplo, algún error de cobertura de la relación directa con los pacientes y, por ejemplo, el PAMI o sus obras sociales, cuando se autorizaba o no, por ejemplo, alguna cobertura. Con el pretexto de abandonar el papel, la auditoría y la parte administrativa, no conviene, digamos, para algunos actores que tengan estos niveles de control, todo lo que es la parte administrativa y de auditoría del hospital, con lo cual, concretamente lo que se encontró fueron
muchas cosas firmadas con el propio sello de esta jefa de auditoría y con su, como decimos, firma apócrifa y en algunos casos sin su firma. O sea, sí con su sello, pero sin su firma. No se sabe cuántas de todas estas malversación de su identidad y de su firma se utilizaron, ni tampoco la cantidad de montos que se estén hablando de esta irregularidad y de una denuncia muy grave que comenzó hace una semana, como bien aparece la fecha aquí en pantalla, que esta es la denuncia que llevó adelante. ¿Ibas a decir? De que estaban utilizando su firma y su firma apócrifa, ¿es que se llama? Exactamente. Y su sello para ilegalmente. Por supuesto que es ilegal y por supuesto que en este caso ¿Cómo? no termino de entender. Ella es jefa Sí. jefa de la auditoría dentro del hospital. Ajá. Todas las prestaciones que se realizan pasan por facturación y cobranza de los efectos públicos. Así es. Todo eso es lo que le reclama a las obras sociales o al PAMI, en este caso, y necesitan salir con la aprobación de la auditoría del Hospital Durán. En este caso, salieron con la firma de la auditoría del Hospital Durán, pero sin que la persona que es la encargada y la jefa, en este caso, de la división de la auditoría médica, haya firmado y haya habilitado esta aprobación. Claro. Con Alguien lo está cual, usando su firma para validar facturaciones, básicamente. exactamente, para generar facturaciones dentro del hospital. Esto es una denuncia un hospital que depende de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lo cual el responsable Fernando político Quirós, de esto ¿no? es Fernán Quirós, obviamente, es el responsable político. En este caso, obviamente, que el escalafón sigue directamente hacia Jorge Macri, pero obviamente que las autoridades de los hospitales son autoridades políticas, los directores de los hospitales son cargos políticos. Por eso nombrábamos a Fernando Adrián González, que es el director médico, a Claudio Storino, que es el subdirector médico, y obviamente también, completando el tridente de la autoridad política, el director general adjunto de la gestión administrativa, que también va a tener mucha implicancia en esto porque justamente es parte de su responsabilidad, el abogado Pablo Buero. Concretamente esto, como decimos, no es una denuncia penal, ¿sí? Esto se está presentando dentro del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con esa nota que veíamos en pantalla hace un rato, firmada por la propia Vilma Rebosio, compartida también por la agrupación de hospitales de la ciudad, representando a la Asociación de Trabajadores del Estado, y cosas también que el propio delegado del Hospital Durán, Luis Ortiz, salió a plantear. Entre otras cosas, lo que plantea es que, a ver, todas estas facturaciones aparecen en distintos anexos, ¿sí? Lo que no dice... debe ser muy fácil probar que te robaron la firma, ¿no? No, de hecho es un poco lo que expresa en esta nota, que la acompaña con estos anexos. Por eso en el cuerpo de la nota dice, presento aquí anexo 2. Concretamente, a ver, los anexos son todas hojas que tienen que ser controladas por estos auditores. Si en este caso ella es la jefa de la división de auditores. Otra de las cosas que denunció Vilma Rebosio es el vaciamiento de su planta de trabajo. Y que con esa excusa también se avanzó en esta línea de la irregularidad alrededor de los fondos y de cómo circulan estas, en este caso, estas auditorías para ver lo que se factura y lo que ingresa también al hospital. Ahora, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que plantea el delegado? Que no se sabe cuántas facturaciones apócrifas hay. Se sabe que existieron y que sí se le hicieron facturaciones a diferentes obras sociales que salieron con su firma o con una firma falsa y sí con su sello personal, con lo cual hay una vulneración también del propio espacio de trabajo y de su oficina, donde uno obviamente guarda, en este caso, sus materiales, como por ejemplo el sello personal. Tampoco se sabe cuántas personas están involucradas y obviamente es parte de la investigación que va a estar en curso. Recordemos que de la denuncia para el día de hoy
van 5 días hábiles nada más de la denuncia, que recordemos, no es denuncia penal, sino que es denuncia administrativa en este caso o institucional dentro de la autoridad que debería regular el hospital, que en este caso es el Ministerio de Salud. Obviamente se pretende que la investigación se lleve adelante por los organismos relacionados con el tema y obviamente determinar quiénes son los responsables y obviamente también especular cuáles son los montos. Pero bueno. Se la toman toda, chingüengüencha. Algo que... No dejan nada. Por eso decíamos lo del Garraham, digo, historias del gobierno de la ciudad autónoma de la ciudad y la salud pública del mismo, recuerden al director del hospital Garraham Camburian, con el manejo de las tarjetas Augusto Ipiachere. Así es. Y las tapitas. Nunca te olvides de las tapitas, ¿no? Nunca te olvides de las tapitas. 7 millones de fianza pagó Camburian, sí, imagínate. Imagínate. Así es, ¿no? Las conducciones políticas muchas veces de los hospitales se la toman toda chingüengüencha y después la culpa es de los laburantes que están cumpliendo 72 horas, en muchos casos 48 horas de guardia. Saludos a todos los trabajadores de la salud. Un la abrazo verdad, muy grande. 10 Sí. y 10 de la mañana, mirando al